felicitar el año porque retomamos la actividad más ordinaria, aunque sí que es verdad que la semana pasada ya tuvimos comisiones con la mesa y junta, y desde Geroa Bai queremos empezar haciendo un repaso de aquellas cuestiones que van a ser los retos, ¿no?, para este año 2025. Seguramente son aquellos que ya dejamos trabajados al final de la legislatura pasada, pero sí que es verdad que no está mal volver a recordar la hoja de ruta que para Geroa Bai es importante y en la que vamos a incidir en este año 2025. En primer lugar, todo lo referente al empleo y la industria. Desde luego, aquí hacer una referencia a la situación y al futuro de BSH. Tenemos noticias de la última e importante reunión que hubo en el Ministerio, tanto con el Gobierno de Navarra como los representantes de la empresa y el propio Ministerio, y desde luego, desde Geroa Bai, compartir los mismos dos objetivos que se pusieron encima de la mesa de esa reunión, que es no perder la capacidad industrial de la planta y mantener el mantenimiento de los puestos de trabajo. Dos objetivos que, a la vista de la reunión, compartimos entre los diferentes agentes y veremos si esa creación de grupos de trabajo y esas mesas de trabajo a dos bandas pues dan los resultados que todos y todas esperamos. Desde luego, apoyar y acompañar a los trabajadores, las trabajadoras de la planta de Esquiroz, y como Geroa Bai, en lo que nos concierne dentro y fuera del Gobierno, trabajaremos en esos dos objetivos que he mencionado. Desde luego, otro de los retos y objetivos que se mantienen para este 2025 será todo lo que tiene que ver con el ámbito sanitario, con salud. Desde luego, los siguientes pasos ya nos encaminan después de pasado el periodo de exposición pública y de las diferentes aportaciones recibidas a la Ley de Salud, con un objetivo claro para Geroa Bai, que es reforzar el servicio sanitario público para dar respuesta a las necesidades ciudadanas y las necesidades de reformar este sistema sanitario, esta ley que data de los años 90 y que las necesidades, evidentemente, los recursos y los retos no son los mismos que hace ya más de 30 años. Es necesario actualizar la normativa. La opción de no hacer nada, todos y todas sabemos que no existe, y para Geroa Bai no es una opción viable, y desde luego lo que tiene que haber, y por lo que abogamos y decimos desde el principio, es que sea una ley que tiene que ser participada, consensuada, que trabajaremos, no solo, como ha dicho el propio consejero dentro del Gobierno, sino también en este Parlamento, para que haya consenso y propuestas que puedan ser consensuadas entre el resto de los agentes políticos de esta Cámara para que salga adelante. Es un reto y es una necesidad que tiene nuestra ciudadanía. La tercera cuestión que también vamos a abordar y que Geroa Bai creemos que es importante es la vivienda. El acceso a la vivienda es un problema de primer orden. Y, desde luego, desde Geroa Bai, en primer lugar, reivindicar el cumplimiento, avanzar en el cumplimiento del acuerdo programático en tres medidas que nos parecen fundamentales. La primera, la implementación del Plan de Vivienda ya aprobado 2018-2028, con máxima prioridad en la rehabilitación y el alquiler social. La potenciación del parque de vivienda habitable y accesible, teniendo en cuenta también las zonas rurales, y, desde luego, garantizar, con las medidas que ya se están poniendo en marcha, ponerlas a funcionar, garantizar los precios de alquiler asequibles. Tres medidas que están contempladas en el propio acuerdo programático y que creemos que son fundamentales para facilitar ese acceso a la vivienda y trabajar, como hemos dicho, en una situación, en una cuestión que es de primer orden para Geroa Bai. También este 2025 es ya el momento de traer a esta Cámara por parte del Gobierno y trabajar en ella en una ley de desarrollo rural y despoblación. Seguiremos trabajando constantemente, como venimos haciendo históricamente desde Geroa Bai, por el trabajo constante en la convivencia, en la memoria, en los avances en materia de euskera, para lograr ese pacto político y social que necesita nuestra lengua y que venimos reivindicando desde Geroa Bai. Y en la parte económica fiscal, retomar, como así nos comprometimos a final del año pasado, la mesa fiscal, las medidas fiscales, e ir encaminada a una fiscalidad que, como todos y todas sabemos y defendemos desde Geroa Bai, es la mejor herramienta pública para redistribuir la riqueza. Insistir en nuestras propuestas que tienen que ver con las rentas del trabajo medias y bajas, que están viendo cómo se mengua su poder adquisitivo, o en esos autónomos que ven que no tienen relevo generacional o que sufren para mantener sus ingresos, evidentemente siempre en la búsqueda de la mejora del refuerzo, está en materia fiscal, pero en la mejora del refuerzo de todos los servicios públicos. Y, para finalizar, son muchos los retos que tenemos encima de la mesa, pero autogobierno. No solo asumir
las competencias de tráfico definitivamente a lo largo de este año, sino también avanzar en aquellas que tenemos comprometidas, como es I+D+I o becas, y desde luego todas aquellas que están complementadas o contempladas, mejor dicho, en la propia Lorazna, y este año importante. Actualización del quinquenio del convenio económico 2025-2029, para lo que Geroa Bai ya lo hacíamos en el último debate del Estado de la Comunidad y en los propios presupuestos. Pedíamos a la presidenta, en este caso al Gobierno, firmeza y ambición para esta negociación, que desde luego trata una de las grandes cuestiones económicas que afectan a los presupuestos generales de Navarra. Estas son las cuestiones que para Geroa Bai son muchas, pero son las cuestiones que están en la agenda política de Geroa Bai y en las que vamos a trabajar. Y para el próximo pleno traemos 3 preguntas, hemos registrado 3 preguntas. La primera, y de máxima actualidad, así la hemos referido hacia la consejera Ana Ollo, sobre las medidas que en materia de memoria pretende seguir implantando a lo largo de este año 2025. Es verdad que se cumplen 50 años de la muerte del dictador Franco. Hay que aprovechar seguramente esta efeméride para reivindicar la importancia de la memoria y de las sociedades democráticas, 2 grandes cuestiones que ahora mismo en algunas instituciones cercanas o en algunos debates públicos se están poniendo en consideración: memoria e instituciones democráticas. Para Geroa Bai no haría falta o no hace falta tener efemérides para seguir trabajando en políticas públicas de memoria democrática. Hubo que esperar 40 años en esta tierra para que un gobierno, en este caso el gobierno liderado por Geroa Bai, tuviese dentro de su organigrama las políticas públicas de memoria como un activo político claro. Por tanto, seguiremos trabajando en ese sentido y queremos saber qué opinión tiene la consejera para seguir trabajando, las propuestas que tiene para seguir trabajando en esta materia en 2025. También traemos otra propuesta, solicitada en este caso una pregunta a la propia presidenta del Gobierno, sobre la valoración o su valoración a la propuesta de acuerdo sobre gestión migratoria que han remitido el Lehendakari Pradales y el presidente de Canarias a los y las presidentes de las comunidades autónomas. Se dirigieron en una carta. Sabemos también la respuesta que ha habido ya estos días del Ministerio, pero queremos saber esa opinión de la presidenta y finalmente preguntaremos a la consejera de Interior sobre las medidas que puede tomar o que está tomando el Departamento en este sentido, dirigidas al Ministerio de Interior para resolver la falta de examinadores del práctico de carnet de conducir. Son cuestiones que traeremos al próximo pleno, más allá de los retos generales que ya he explicado. ¿Alguna pregunta? Sí, ha hablado de rentas, de la fiscalidad quería preguntarle, ha hablado de rentas medias y bajas. Yo hace unos días veía como Usue Barcos hablaba también incluso de posibles cambios en el impuesto de sociedades. La pregunta es si no se están quedando todos ustedes, los del Gobierno, muy cortos vistas las reformas fiscales que se anuncian en Guipúzcoa, comunidad lindante con Navarra, y que en muchos factores va a ser mejor que la de la comunidad. La reforma fiscal que aprobamos hace poco más de escasamente un mes contemplaba 220 millones de euros en medidas fiscales dirigidas a diferentes sectores, las cuales apoyamos, y desde luego el compromiso de abordar un debate fiscal que en algunos casos puede ser incluso con carácter retroactivo hasta el 1 de enero. Ese es el compromiso que tenemos. Geroa Bai lleva insistiendo en esta materia, como bien saben todos ustedes, desde hace más de 6 meses, y en ese marco nos vamos a dar el debate en este sentido. Desde luego, no solo la propuesta que está, la mirada que quiere implementar Geroa Bai, sino otros grupos también han hablado de diferentes impuestos, y eso lo debatiremos en la mesa fiscal. Bueno, habla de 220, pero 150 millones son para mutualistas. Me refiero que medidas de calado no se han adoptado. ¿Creen ustedes que realmente van a ser necesarias? ¿Se plantean ese cambio? Creo que la devolución de 220 millones de euros o el impacto de 220 millones de euros a la sociedad navarra sí son de calado. Así lo demuestran las abstenciones tanto de UPN como de EH Bildu. Es decir, algo han visto en positivo en esas medidas para poder no votar en contra, como ha pasado en otras ocasiones. Por lo tanto, las medidas las ponemos en valor y, desde luego, somos conscientes. Creo que somos, no diría los primeros, pero estamos insistiendo en profundizar en el debate y en las medidas fiscales desde mediados del año pasado, en la mirada que hemos planteado y también en otros aspectos que están en el debate político y que no vamos a obviar, evidentemente.
Luego quería preguntarle cuál ha sido la posición de Geroa Bai, que si no estamos mal informados, ha votado en contra de la declaración que ha presentado UPN en torno a lo que está ocurriendo sobre las obras. Al final la posición ha sido de no apoyar, hemos dicho, la abstención básicamente por dos motivos. En primer lugar, lo hemos expresado en la mesa, pero sí que quiero ahondar un poco en las argumentaciones. En primer lugar, incluso el propio proponente, a no ser que lo explique mejor aquí, no ha sabido ni defender en la propia mesa que se den por hecho estos actos que está denunciando o que pretende que el Parlamento denuncie. Y segundo, además ya les pone nombres y apellidos y color político. Por tanto, yo creo que hay que ser más consecuentes con las declaraciones que se traen. Primero, confirmar o no si esto ha sucedido. Estamos hablando creo que hablaban de sabotajes y de coacciones a trabajadores. No tenemos constancia, tampoco más allá de la información medios de comunicación. UPN ha sabido explicarnos esto y por lo tanto hemos mantenido la abstención como una postura importante. Hemos dicho de todas formas que en el punto 3 de la declaración no estábamos de acuerdo en ninguno de los casos. De todas formas, está bien recordar que Geroa Bai trajo a este Parlamento, al hilo de, creo, el 2 de septiembre de 2024, una propuesta de enmienda a una de las mociones que se debatían referidas al TAP, en la que emplazábamos al Parlamento de Navarra a que el Parlamento de Navarra hiciese un llamamiento a la colaboración administrativa de las instituciones concernidas para llevar a cabo las prospecciones y estudios geológicos necesarios para el adecuado examen de las diferentes alternativas planteadas. Es decir, creemos que es importante y Geroa Bai apuesta y solicita que se colabore administrativamente en este aspecto, porque nos parece importante tener toda la información encima de la mesa, no de forma sesgada, sino toda la información encima de la mesa de todas las alternativas planteadas. También la alternativa que era la mezcla entre la H y la V, que desde el Gobierno de Navarra y también desde Geroa Bai estamos defendiendo en los últimos meses. Sí, ¿qué tal? ¿Qué valoración hacen de las listas de espera? El propio consejero de Salud se mostraba satisfecho, pese a que en el último mes sí que han subido algo. Bueno, desde luego, por lo que hemos sabido hace escasos minutos, las cifras en este sentido de las listas de espera se mantienen en números parecidos, digo globales, a las últimas conocidas, lo que es el mejor dato del mes de diciembre, solo superado, si no me equivoco, por el mes de diciembre de 2017. Donde también tuvo buen protagonismo el consejero Domínguez en esos resultados. Es decir, es un resultado positivo que marcan una tendencia de disminución de las listas de espera, claro, que durante los meses en los que las medidas que el Departamento está planteando han funcionado al 100%, hay un descensos bastante importantes de esas listas de espera y, desde luego, mantener ese objetivo sabiendo que son listas de espera que son importantes, pero, desde luego, que están descendiendo de forma paulatinamente y clara. Incidiendo en el tema de la fiscalidad, ha pasado el portavoz del PP y le reclama, dice, valentía. Su explicación era el PNV está apostando por medidas en la Comunidad Autónoma Vasca que luego en Navarra no apoya, ¿no? Y les hablaba de ese marco de valentía. ¿Qué tienen que decir a esa petición? Bueno, yo creo que Geroa Bai ha demostrado su valentía durante todos los años en los que ha conformado gobiernos valientes y novedosos para Navarra. Ya son 10 años y en materia fiscal, desde luego, lo que le animamos al Partido Popular es que cuando traigamos aquí medidas valientes y pactadas con nuestros socios las llegue a apoyar. Eso es lo que vamos a hacer y, desde luego, Geroa Bai trabaja en el marco de negociación del ámbito navarro, y es que es donde estamos y donde negociamos con nuestros socios para traer propuestas a este Parlamento. Si hablamos de valentía, cuando traigamos las medidas acordadas, a ver si el PP es valiente y se sale de su marco estatal y vota aquí lo favorable para Navarra.